partir de este momento. Perfecto. Quiero entonces que retomemos el tema de la carta de los Hebreos haciendo una síntesis de su... Les voy a pedir que cierren los micrófonos, por ahí se escucha un micrófono abierto. Ya. Redimidos, el de Jenny, listo. Muy bien. Entonces, la idea es que estudiamos Hebreos hasta el capítulo 10 y vimos que había un tema preeminente en esos primeros 10 capítulos, pero ahora sucede un efecto bisagra. Hebreos cambia radicalmente de tema. Viene hablando del sacerdocio de Cristo, de la deidad de Cristo, viene hablando de todos estos temas de Cristo como sumo sacerdote, pero en la mitad tiene el magistral capítulo de la fe. Y a partir del magistral capítulo de la fe, empieza un nuevo tema, un tema totalmente diferente, un tema que más se relaciona con la exhortación. Algunos eruditos sostienen que la carta a los hebreos no debería de llamarse carta a los hebreos, no se debería de llamar epístola a los hebreos, porque no tiene el estilo literario de una carta, más bien tiene el estilo literario de mensajes o prédicas que el autor había hecho. Es una recopilación de prédicas o de mensajes o de sermones que él había predicado, que el autor había predicado, y ahora los plasma en un libro. Entonces, parece no tener las características de una carta, particularmente hablando de su introducción y de su conclusión. Porque recuerde que todas las cartas, por lo menos las cartas paulinas, dicen Pablo o puede ser Pedro, hacen como una introducción, como si estuvieran enviando una carta. Hebreos no, Hebreos empieza de una vez tratando un tema teológico y termina, de pronto termina un poquito como una carta cuando dice que saludes a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Ahí puede tener una característica de carta, pero en cuanto al tema y el desarrollo del estilo literario, es más un libro teológico. He puesto esta diapositiva que se llama Temas del libro a los hebreos, pero no es la diapositiva, Adrianita. Creo que la diapositiva es mensajes, mensajes en medio del mensaje. Entonces es interesante porque esta carta tiene una riqueza literaria bien profunda. Dentro de los mensajes, dentro del mensaje principal de la carta, que es la deidad de Cristo, que es el sacerdocio de Cristo, tiene 5 mensajes principales, 5 mensajes muy importantes. Entonces, esos mensajes le he llamado exhortaciones. Y dice, la primera exhortación que hace el apóstol, haciendo, como les digo, el resumen de la carta, la primera exhortación se titula El peligro de descuidar la fe. El peligro de descuidar la fe. Y vamos a leerlo en Hebreos 2, del 1 al 4. El peligro de descuidar la fe. Hebreos capítulo 2. Capítulo 2, versículos 1 al versículo 4. Pastora, si nos puede ayudar. Dice, una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución.
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Pues mire que el escritor nos lanza un primer mensaje y en ese mensaje nos dice que Dios nos dio una salvación muy grande, que lo que nosotros tenemos es demasiado grande. Quizás no entendemos la dimensión de la salvación y solo la vamos a poder entender en su dimensión cuando de pronto estemos frente a Cristo. Eh, pero eh, dice que es necesario que con diligencia nosotros cuidemos esa salvación, porque dice eh, que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Entonces, la pregunta es, y siempre hablamos en misterios, ¿no? Recuerde que la Biblia son misterios. ¿Cómo es que tenemos que cuidar algo que no perdemos? ¿Cómo tenemos que cuidar algo que no perdemos? Eh, Alguien dijo que esto es como la relación de pareja. Eh, Realmente Dios diseñó el matrimonio para que no haya separación. Ese es el propósito de Dios, ¿cierto? Lo que Dios unió, No separe el que no hombre. lo separe el hombre. Ese es el propósito de Dios con el matrimonio. Sin embargo, aunque Dios lo diseñó para ser para siempre, tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar la relación. Eh, si bien tenemos segura una relación, hay que cultivarla. Entonces, igual pasa aquí, ¿no? Con la salvación. Si bien tenemos una seguridad de la salvación, tenemos que cultivarla, tenemos que cuidarla. Por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ya la salvación de Dios es una salvación demasiado grande. Amén. Ese es el tema del primer mensaje. El tema del segundo mensaje o la segunda exhortación es el peligro de endurecer el corazón, ¿no? La pastora predicó ayer sobre esto, acá en la iglesia. El peligro de endurecer el corazón. Está en el capítulo 3, versículos 7 al 19. Entonces, ¿cómo dice, pastora? Dice, el reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, ¿Quiénes? Pregunta. quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Ay, sí, este estará claro. Gloria a Dios. Eh, este
esta segunda exhortación es el peligro de endurecer el corazón. La pastora predicaba ayer, decía que una de las cosas que produce la falta de fe es la dureza de corazón. La Amén. La incredulidad. incredulidad produce dureza de corazón. Entonces, eh, hay elementos aquí muy interesantes, pastora, porque en el versículo 10 dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Sí. Resulta que la Biblia en el Nuevo Testamento usa muchas veces para corazón usa el término griego cardio o cardio y en ocasiones usa el término pistis, que cardio es el músculo, ¿no? El músculo del corazón, pero pistis es la mente, Ujú, porque hay una relación muy cercana, dicen que solo hay una cuarta ujú. entre el corazón y la mente. Entre el corazón y la mente nomás hay una cuarta, mire, haga llorar, que nomás tiene una cuarta. Porque dice, siempre andan vagando Tremendo, ¿no? en su corazón. Y luego dice, y no han conocido Mis mis caminos. O sea, personas que su fe es una fe inestable, que hoy están, mañana no, que hoy creen, mañana no, que están confiando, luego no. Y hay una inestabilidad porque siempre están vagando en su mente y en su corazón. Ujú. Y dice, el versículo 11 dice, por tanto juré, mira, no entrarán En en mi mi reposo. reposo. Y la incredulidad es una cosa que Dios condena. Mirad, hermanos, que no haya Señor. ninguno de vosotros corazón malo Malo. de Incredulidad. incredulidad. Uy, espera, tenaz para ayer. Apartarse Un del Dios. corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, mire que luego viene el gran capítulo de la fe, ¿no? Ujú, sí, El el gran 11. capítulo de la fe, el 11, Ujú. pero, pero aquí el apóstol o el escritor de Hebreos está reforzando que la salvación se adquiere por fe y la vida cristiana es por fe. Definitivamente nosotros tenemos que vivir por fe y en fe. Y, y una de las cosas que más nos cuesta a nosotros hoy es vivir por fe, pastor. Mm, Nosotros vivimos mucho por las circunstancias, mucho por la situación del mundo, mucho por lo que está pasando, mucho por la economía, pero no estamos viviendo realmente por fe. Amén. La tercera exhortación, el tercer mensaje, el peligro de no guardar el verdadero reposo. 4 del 1 al 3. 4. Ujú. Dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada en la de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Hasta el 3? Hasta el 4. Sí, hasta el 3. Hasta Sí, ahí. Ujú. hasta el 3. Explicamos en esa ocasión que el reposo del cual está hablando Hebreos no es el sábado. Mm, El reposo que está hablando es la salvación. La salvación. Amén. Amén. Es la salvación. Cuando nosotros entramos en el verdadero reposo, Ujú, el sábado, el día de reposo fue un modelo del reposo eterno. ujú, Eh, pero dice que nosotros tenemos que entrar a ese reposo por fe. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Entonces, mire que aquí hay algo muy sutil del enemigo, pastora, ujú, porque el enemigo hace que las personas obedezcan a preceptos, a costumbres, pero puede que estén lejos de conocer a Dios. ujú. Como dice, El reposo.
El reposo, el sábado, los que guardan el sábado, los sabatinos, creen que están agradando a Dios y creen que ese es el Ujú. verdadero reposo. Por eso son dogmas. Son dogmas humanos, fueron, digamos que fueron válidos en el tiempo que Dios lo estableció, pero, pero que hoy tienen una interpretación a la luz de la palabra muy diferente. Eh, Y ahí donde dice, perdón, pastor, el pasaje que dice que sus labios, con su labio me honran, pero su corazón está Está lejos. lejos. Y están haciendo una serie de rituales y costumbres, pero es el problema de la religión, que hace una serie de rituales y costumbres, pero está lejos de obedecer a Dios Porque no hay verdaderamente. cambio. El verdadero reposo se está refiriendo a la salvación. Por eso dice el peligro de no guardar el verdadero reposo. Ujú. Amén. Cuarta exhortación, el peligro de permanecer en la inmadurez espiritual. Uy, sí que hay esto. 5:11 y 6:3. 6:3, hasta el 6:3. De aquí, 5:11. Acerca de No, esto, ¿no? así, sí. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y el 6:3, pastor, dice así. Y en esto haremos si Dios en verdad lo permite. No, pastora, pero es que va desde el 11 hasta el 14. ¿Ah, sí? Sí, es una rayita. Ay, perdón. Y luego el 6 del 1 al 3. Ay, perdón, me O el 6 equivoqué. 3 sí, el 6 Bueno, solo el 3. dice así el 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, Ujú. para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muy bien. Mm. 6 3 Y el 6:3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. lo permite. Ujú. Entonces, mire, la exhortación o el mensaje que tiene aquí el escritor de Hebreos es que hay un peligro y es de que nosotros podamos estar en la iglesia, pero podamos tener una fe inmadura, Inmadura, sí. que nuestra fe no haya madurado, que nuestra fe no sea una fe fortalecida. Genuina. Y dice que eh, el versículo 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto, porque el que le da la leche es a quién, A los nuevos. a los niños, al bebé, ¿verdad? Es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ojo, porque esta palabra es alimento sólido. Ujú. O sea, esta palabra no se la puede dar a un bebé espiritual, porque si usted la va a dar a un bebé espiritual, lo enferma. Es como darle unos frijoles con chicharrón a un bebé, ¿cierto? No tiene la facultad, la capacidad estomacal para recibir ese alimento. Pues estamos hablando aquí de un alimento sólido. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ojo con esto, Ujú. para los que por el uso. Ujú. Tiene los sentidos ejercitados. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Cuál es el uso? El uso es el servicio en la iglesia. Cuando usted ora por los enfermos, cuando usted disipula, cuando usted enseña, cuando usted predica, cuando usted habla a los demás, usted está ejercitando Los sus, sentidos Cuando pone en espirituales. práctica la palabra. pone en práctica la palabra, exactamente. O sea, ahí es que una persona se vuelve experta. Ujú. Dicen que el maestro se vuelve experto es porque siempre La está práctica, enseñando lo claro. mismo, es la práctica. La práctica está enseñando y enseñando y enseñando y uno ya la conoce con los ojos cerrados. Ujú. Pero una persona que no sirve en la iglesia, en estos días una niña de escasos 10 años le dijo a la pastora que había un hermano que estaba, ¿cómo fue que dijo pastora? Ese hermano estaba hablando, Ese hermano lleva la vida cristiana, es un hermano vano. Vano fue que me dijo. su fe es vana. Su fe es vana, así me. Le dijo, su fe es vana.
una niña de 10 años, porque le Isabela. dijo, pastora, ve ese hermano que habla tanto, ¿él en qué sirve la iglesia? Pues yo no lo he visto que sirva en nada. Entonces la pastora dijo, no, no, él no está en ningún ministerio, él no sirve. Y dijo, "No, entonces su fe es vana". Ay, me hizo Le hablar. dijo una niña de 10 años a la pastora y la pastora se reía y me decía, pero esa Ay, niña no. me dejó aterrado Sí. porque no tiene ejercitados los sentidos espirituales. Dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso De los sentidos, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. del bien y del mal. Ujú. ¿Cómo uno puede discernir? Mire, es interesante porque cuando alguien viene a la iglesia, cuando alguien viene a la iglesia, eh, nosotros a una consejería, uno ya discierne cuál es el problema que tiene. Ujú. Y no tiene que ser ni súper espiritual, es simplemente el uso. Ujú. Es simplemente que uno dice, yo ya sé lo que te pasa". Como el médico. ¿Usted no ha visto a esos médicos viejitos que lo miran a uno y en 3 palabras ya le Claro. descubren a uno El cuál es el problema? diagnóstico, sí. Diagnóstico, porque ellos tienen ya tanta experiencia, ya han visto tantos casos que ellos dicen, "No, eso viene por aquí, eso viene por aquí". Le mandan a uno los exámenes porque tienen que mandarle los exámenes de rutina, pero ellos ya saben por dónde es. Entonces dice que tienen el discernimiento del bien Y y del del mal. mal, porque hay personas que no disciernen qué es bueno o qué es malo. Amén. Amén. Entonces, eh, la última exhortación que hace en este resumen de capítulos, el último mensaje es el peligro de caer en el nominalismo religioso. Pastora, ¿quién puede abrir su micrófono y decirme qué es el nominalismo religioso? No todos a Hola, la muy vez. buenas noches. Noches, Willy, díganos qué es el nominalismo religioso. Pastores, yo pienso que es todo lo que trata o habla de una serie de reglas y cosas ya establecidas en cierta o determinada religión que quiere como llevar determinado margen, pero realmente no está fundada desde la raíz del corazón. Ujú. Para mí Nominalismo, eso es lo que se practica. Por ejemplo, los judíos practican eso, ellos son muy religiosos, la iglesia católica, que van con mantos a la iglesia, que no se dejan tocar de la gente que no es de parte de ellos, bueno, una cantidad de situaciones y al final pues no conocen realmente las escrituras y no las viven en el corazón. claro. Sí, eso es en práctica, es verdad. Pero hay algo más del nominalismo. Resulta que usted y yo aparecemos en Vaticano como católicos. ¿Sabía usted? Usted y No, yo señor. aparecimos. ¿Cuántos fueron bautizados en la Iglesia Católica? Bien. Levante la mano los que fueron bautizados. Claro, claro que sí. Entonces, todos aparecemos como católicos. El nominalismo es llenar una cantidad de personas, aunque no sean, aunque no practiquen, pero aparecen como creyentes en su fe. ¿Me hago entender? Aparecen en su nómina, por eso se llama el nominalismo. Muchos cristianos hoy también son nominales. Seguramente han sido bautizados en la iglesia cristiana. Seguramente algún día han asistido a la iglesia, pero no practican, no siguen, no son. Entonces pueden aparecer en la nómina. Y el problema del nominalismo es que, por ejemplo, los europeos, ellos no vinieron a evangelizar a Sudamérica o a Latinoamérica porque ellos dijeron, no, nosotros vamos mejor a África o vamos mejor a la India o vamos a la China, porque los suramericanos, latinoamericanos son cristianos, son cristianos.
pero no sabían que nosotros éramos nominalistas. Realmente no conocíamos el Evangelio. Solo algunos misioneros decidieron venir de los Estados Unidos a Latinoamérica porque se dieron cuenta que ese nominalismo no era un verdadero cristianismo. Entonces el nominalismo, el problema del nominalismo es que si preguntan, si mira usted en un mapa, las religiones dice Latinoamérica, cristianos. Naranja, todo naranja. Los Latinoamérica, ¿y usted cree que Latinoamérica son cristianos? ¿No somos cristianos todos? Dice que todavía somos la minoría. En Colombia dice que habemos aproximadamente el 10% de la población, el 8 al 10% de la población es cristiana. Somos 55 millones, 54 y pico de millones. ¿Cuánto es el 10% de 54 millones? ¿Como 500.000? Ujú. Sí. No, De 500.000, 50, pastor. no, no, el 10% es 540. más. De Ah, 50, de 54 millones, 5 millones 400. 5 5 millones. 5 millones millones 400. 400. Eso dicen que es más o menos la cantidad de cristianos. Lo que pasa es que, como por ejemplo los pentecostales unitarios, que son muchos, no se cuentan como cristianos. Otras solo se cuentan las iglesias de sana doctrina. Entonces, por eso se reduce al 1%, nos dicen, pero realmente no somos el 1%, somos el 10% de la población. Eh, pero, pero en cierta manera ahí hay mucho nominalismo, Ujú. mucho nominalismo. Entonces, la exhortación que hace el escritor de Hebreo es que podamos nosotros entrar en ese nominalismo, podamos nosotros decir, en la iglesia todos son cristianos, no todos son cristianos en la iglesia. Y es una exhortación que hace y un peligro de que la iglesia caiga en el nominalismo. A mí me molesta cuando la gente dice Colombia para Cristo. Eso es una falacia. Ujú. Es una falacia. Colombia nunca será para Cristo, porque hay gente que nunca va a aceptar la palabra. Nunca la va a aceptar. Y eso lo dice la palabra misma, no lo digo yo. Cali para Cristo. No, 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 no. En Cali hay muchos cristianos y hay personas que van a convertir. El que va a ser salvo va a ser salvo. Pero son utopías y falacias que hay veces nosotros nos levantamos y las creemos. Entonces, como no lo podemos alcanzar, nos volvemos nominalistas. Decimos, no, si yo me pongo a contar la gente que no viene a esta iglesia, son como 1,000 y pico. Pero yo a esos no los considero cristianos ni miembros de la iglesia. Porque yo considero miembro de la iglesia el que está sirviendo, el que está metiendo la ficha, el que está haciendo la obra. Se lo considero yo miembro de la iglesia y verdadero cristiano. Entonces, el peligro de caer en el nominalismo religioso. Ujú. Esos son los 5 mensajes que tiene el apóstol o el escritor de Hebreos dentro de todo el tema que está tocando, los 5 mensajes principales. Son 5 prédicas, son 5 predicaciones, pastora. O sea, si usted va a predicar, ahí le tengo 5 mensajes. Pero antes de que abrir los micrófonos para que ustedes ¿No leo el versículo? puedan participar, no porque es un versículo Larguísimo, largo, sí, hasta lo el podemos 20. dejar como tarea. De 6, 4 al 20. El 20 es Entonces, largo. voy a hacer un ejercicio, voy a hacer una tarea y abrimos los micrófonos. La tarea es la siguiente. Vamos a empezar esta segunda parte de este estudio a partir de el capítulo bisagra que le he llamado. ¿El 10? Capítulo bisagra es el 11, que es el capítulo de la fe. Entonces le voy a poner una tarea. Tome usted nota, si usted tiene una libreta de notas con lapicerito, que es bueno tenerlo, y coloque en rojo tarea. Tarea. 2 puntos. ¿Cuántos y cuáles personajes menciona Hebreos? ¿Cuántos y cuáles personajes? O sea, tenemos que sacar la lista de todos los personajes que menciona Hebreo. Como que el escritor de Hebreo lo resalta como
como héroes de la fe. Le hemos llamado héroes de la fe, ¿cierto? ¿Cuántos y cuáles? O sea, si son 20, hay que decir, yo encontré 20 personajes. Encontré empecemos por Abel, Enoc, Moisés, todos esos personajes que menciona el libro De de Hebreos Hebreos 11. 11. Y a partir de ahí, de esa lectura de Hebreos 11, pues vamos a la segunda parte de nuestro estudio del libro o de la carta a los Hebreos. Entonces, ahora sí, les pido que ustedes puedan abrir sus micrófonos si quieren hacer alguna participación acerca de estos mensajes o del tema general de Hebreos. Hermano Fabio. No, no se me ocurre ninguna pregunta en Ah, el no, como momento. ¿Las abrió el hago? micrófono, como abrió el No, 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 micrófono. no, no. Qué pena, qué pena. Sí. Pastor, Willy, sí, sí, señor. Cuando tocaste el tema de cuando llega una persona a la iglesia con cierta situación que ya uno cuando tiene pues un nivel espiritual alto, ya como que lo más o menos discierne. sabe por dónde viene el tema. Sí, Esto, yo creo que esto se llama conocimiento intuitivo, que es lo que nos da el Espíritu Santo cuando nosotros desarrollamos una comunión con Él, que sí, es precisamente lo que habla la palabra en Lucas 16 cuando habla del rico y Lázaro, ¿no? Que el sí, rico por allá en el infierno reconoce a Abraham y reconoce a Lázaro y todo eso. Entonces, los sentidos espirituales estaban despiertos, sí, Ujú. lo reconoció y lo mismo pasa con nosotros aquí en la tierra. Aprendemos a discernir en el espíritu. sí. Yo creo que es un don, ¿no? Eso es, iba yo Sí. a decir el discernimiento. El discernimiento de espíritus es un don, Es pues un eso es lo que don. dice la Biblia. Sí, claro. Pero también los dones se ejercitan. Eso. Yo conozco personas que han sido tremendos predicadores o tremendos maestros, pero se han apartado de la fe y ya uno sabe que han perdido como la práctica, Ujú. porque no es que pierdan los dones, pierden la práctica, ¿cierto? Mire, por ejemplo, en cuanto a eso, lo que dice Primera de Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, el don de profecía, Ujú. y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, que es el don de misericordia, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, ¿cierto? Entonces, en el 2 particularmente dice, si tengo profecía, entendiese todos los misterios, tuviera ciencia, tuviese toda la fe, o sea, todos esos dones que yo tengo, todos esos dones que Dios me ha dado. Eh, Ujú. y ahí dice, si no tengo amor, nada soy, pero Nada. si yo no tengo la práctica de esos dones, yo no discierno, no, yo no entiendo. Ahora, yo no me las sé todas, por eso es que uno necesita el apoyo de los hermanos. Hay hermanos que me dicen, pastor, esa persona vino con mala intención a la iglesia o al culto. Entonces yo siempre les digo, vaya usted y se le hace atrás y empieza a orar y a bloquear, ¿no? Porque hay gente que discierne cosas que uno no Ajá, discierne. claro. ¿Me hago entender? Hay personas que disciernen cosas, entonces ahí es donde nosotros tenemos que em, tenerlo. Y hay otra cosa, pastor, lo que dice Willy es cuando hablamos de los sentidos espirituales en el capítulo 5 de Hebreos y hablamos de ese discernimiento, aquí hay algo muy importante que yo le comentaba al pastor, es acerca de esa madurez espiritual y de haber ejercitado los sentidos espirituales, es entender la revelación del espíritu. Cuando tú comienzas a leer la palabra de acuerdo a la alineación de los sentidos espirituales,
La palabra cada día te va a dar una revelación nueva. Claro. Entonces, la revelación nueva hace que tú vivas y camines en un evangelio de poder y autoridad, no un evangelio muerto ni una palabra muerta, sino una palabra viva. Ayer que hablábamos de Ezequiel, del corazón duro y el corazón De de carne. carne, cuando hablaba del corazón de carne decía que pondré mi espíritu con E mayúscula, era para que caminamos y guardáramos la palabra, porque guardar la palabra y caminar en la palabra a veces nos cuesta. Pero cuando es fácil, cuando nosotros vivimos una vida de oración, de ayuno y vivimos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo va derramando cada día y trae esos sentidos espirituales, alineados y abiertos a la nueva dimensión y entrar a una revelación fresca y a una revelación del Espíritu. A veces uno ha cogido un pasaje y ha predicado ese pasaje varias veces, coge el mismo pasaje, pero la revelación es diferente. Entonces, ahí es lo que hace la diferencia en la palabra, cuando estamos guiados por el Espíritu Santo en oración, en ayuno y en esa búsqueda continua. Yo diría lo de la pastora se resume en palabra y espíritu. Ujú, Palabra y espíritu. ujú. Cuando usted tiene esa combinación, Eh, déjeme decirle que usted tiene una revelación tremenda. Palabra y Lo espíritu. llaman el hijo de la revelación. El hijo de la revelación. Amén. Pastora, palabras me van, Amén. por favor. La pastora va a una reunión que hay abajo a terminar. Muy bien. Pastor, sí, lo que dice la pastora es verdad, porque cuántas veces hemos oído el mismo texto y en diferentes versiones, ¿no? Por decir, yo la interpreto de un modo, el hermano Will y la pastora lo interpretan de otro modo, porque es el diseño que Dios le da, el razonamiento que Dios le da a uno. O sea que es como Ahora- la madurez que empieza a ver en uno, que ya empieza uno a discernir, Ahora, yo le voy a enseñar algo. Aquí, una norma, una regla. La interpretación de la Biblia es la misma. No puedo decir yo la interpreto de una manera y el otro la interpreta de otra manera, porque si usted dice eso, entonces le estamos dando lugar al testigo de Jehová, al mormón, que la interpreta de una manera, a Elena G. White, a las sectas. No, la interpretación de la Biblia es la misma. Listo, La pastor. misma. Lo que es diferente es la revelación. Exacto, eso no me ¿Sí? supe especificar. Sí. Entonces yo le he enseñado a la pastora y todavía hay personas que cometen ese error. Nunca usted diga, ¿qué quiere decir este versículo? No. Nunca diga eso. Porque si usted dice, ¿qué quiere decir este versículo? Usted está metiendo ahí su interpretación. Usted tiene que decir, ¿qué dice este versículo? No qué quiere decir, ¿qué dice? Porque si usted lo expresa así, ¿qué dice el versículo? Usted está dando la interpretación que tiene el versículo, no la que usted quiere. ¿Me hago entender? Entonces, siempre tenemos que partir de lo que dice la Biblia, no lo que quiere decir la Biblia. Amén. Pastor. Dale, pastor, gracias. Pastor. Sí, Gracias Fabio. por la aclaración. O sea que es lo mismo, bueno, no es lo mismo, es tan amplia lo que tiene cada versículo y cada capítulo de la palabra que siempre que la vemos en revelación siempre hay un contexto diferente. O sea, es tan profunda Tan rica. que siempre nos muestra algo diferente a pesar de que diga lo mismo. Claro. Es lo que queremos decir. Claro, y también que es viva, que es una palabra viva, ¿no? Él dice, pastor. la palabra, toda la escritura es viva y eficaz. Y eficaz. Viva. Claro, Eso, porque dependiendo de la necesidad que tengamos cada cual, a cómo llega. claro, me habló de una manera diferente a como te habló a ti, porque es viva. ¿No? Es muy diferente usted coger y leer 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y usted leerlo una vez. Y usted lo lee seguramente 2 veces, pero usted ya no lo va a leer 3 y 4 veces y hasta 5. Usted ya se le volvió aburridor porque una letra ¿qué? Muerta. ¿Me hago entender? Señor, La palabra es una palabra viva. baje. Ella, usted la lee y usted dice, y usted puede
recibir un mensaje de la palabra diferente al que recibió la otra persona. Sí, ¿alguien abrió el micrófono? Sí, pastor, se me abrió a mí. Ah, ya. Pastor, Sí, dígame. yo opino que en cuanto al tema, la palabra sigue siendo la misma. Lo que sucede es que la forma de expresarla de cada predicador es diferente, Claro, pero la palabra como tal es tiene un igual. receptor directo, hay un mensaje directo a determinadas personas en ese momento, en esa congregación, ¿sí o no? Por eso nosotros, cuando hicimos el curso de hermenéutica bíblica, que es la palabra interpretación bíblica, la hermenéutica no es una ciencia exclusiva de la Biblia, porque Hermeneo era un dios griego que dice que sacaba a la gente de la oscuridad a la luz. Entonces hay, por ejemplo, mi hija que estudia Derecho, ella habla de hermenéutica jurídica, que es explicar una ley, aclarar una ley. Entonces cuando hay varias reglas de interpretación bíblica en la hermenéutica. Entonces hay la interpretación literal, ¿cierto? Hay textos en la Biblia que son literales. No matarás. Cuando dice no matarás, no quiere decir, no, que si yo lo odio te estoy matando. No, 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 no. Ahí está diciendo no matarás físicamente. ¿Me hago entender? Eso es literal. Amén. Eso es literal. Hay interpretaciones que son literales, pero cuando Jesús decía, si tu ojo te fuere causa de pecado, sácalo. ¿Usted cree que está hablando en literal? No, señor, esa es una forma espiritual. Claro, está hablando de otro estilo de interpretación. Y si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. ¿Usted cortaría la mano, hermano? ¿Cuánto no le robaron a la papá y la mamá por una sencillita que dejó mal puesta? De mocharse los brazos. Entonces, hay interpretaciones no literales e interpretaciones que no literales. ¿Cuál es el método correcto de interpretación bíblica? Lógicamente que esto es otro curso que se llama hermenéutica. El método correcto de interpretación bíblica se llama el método lingüístico, contextual, lingüístico, contextual. ¿Por qué? Porque tiene que ver la lengua, el estilo en el cual fue escrito, el idioma en el cual fue escrito y se contextualiza a nuestro tiempo, no se saca del contexto. Lingüístico contextual, no se saca del contexto en el cual se dijo. Entonces, ese es el método correcto de interpretación bíblica, que claro, hay pasajes literales, hay pasajes alegóricos, pero toda la Biblia no es una alegoría. ¿Me hago entender? Entonces nosotros tenemos que siempre aplicar el método correcto a la Biblia. Porque si no le pasa como el pobre que leyó la Biblia, que abría, que Señor, donde abra la Biblia, háblame, Señor. Entonces dice, y Judas se ahorcó. Dice, uy, no, 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 eso está muy horrible. Mejor otro lado. Entonces abrió en otro lado y miró y dice, ahora ve tú y haz lo mismo. No, peor, pues. El hombre terminó más asustado que, por eso nosotros no podemos leer los textos así salidos de contexto totalmente. ¿Me hago entender? Muy bien. ¿Alguien más tiene algo? No sé si de los mensajes, en medio del mensaje, tienen algo que expresar. ¿No? Bueno, por ahí veo a Doris, a Zulma, a la hermana Celia, muy calladita. Pero la hermana Celia es calladita, pero después viene y me hace unos aportes tremendos acá. Entonces ella yo no la entiendo. Viene y me dice, sí, lo que usted dijo, pastor, porque tal y tal y tal cosa. Y uno dice, ve, ¿y usted dónde sacó todo eso? La hermana Celia es cosa seria. Muy bien. Dejo entonces, si no hay más aportes o inquietudes o
cosas que podamos decir. La tarea de la próxima semana y arrancamos capítulo 11 hasta el capítulo 13 que termina la carta a los hebreos o el libro de los hebreos. ¿Les parece bien? Ok, pastor, claro que sí. Muy Señor. bien. Muy interesante este tema y este trabajo de hoy. Que Dios me los bendiga. Vamos a Amén. terminar orando. Yo creo que hasta aquí podríamos